Hola creativos y creativas, ¿os gustan estos botes? Uno es de vidrio y otro es una lata de leche infantil. Quedaos conmigo que las vamos a decorar. Voy a empezar por el bote de cristal. Lo primero es limpiarlo muy bien con alcohol para eliminar restos de suciedad que hayan podido quedar o de grasa. Y lo siguiente, después de proteger la rosca del bote, es darle una imprimación o gesso. Esto es porque el cristal es una superficie muy lisa y la pintura no agarra bien. Por mi experiencia os digo que la pintura acaba saltando. Entonces le damos una capa de imprimación, no hace falta que quede perfecta, es solo para que la pintura agarre y la vamos a dejar secar muy bien. Podemos ayudarnos con el secador de pelo para que se seque antes. Y vamos a hacer lo mismo con la tapa. En la tapa lo estoy aplicando con una esponjita. Una vez con la imprimación bien seca, voy a aplicar una capa de pintura en la tiza con un pincel y luego con una esponja limpia voy a dar toquecitos para repartir bien la pintura y que me quede también como una textura fina. Esto hará muy bonito después, al final lo vais a ver cuando esté terminado el bote. Esto lo hacemos por todo el bote, incluido la parte de abajo, y lo dejamos secar muy bien. Si hace falta, daremos 2 capas de estas. Cuando se haya secado, yo le estoy dando una capa de pintura a la tiza en color verde laurel. Vosotros podéis aplicar si queréis, o si no tenéis pintura a la tiza, una pintura acrílica os sirve perfectamente. Esta pintura la vamos a retirar, pero antes la vamos a dejar que se seque como una media hora. No queremos que se seque del todo. Solo queremos que se quede la pintura en las hendiduras del bote. Ya una vez que se ha secado durante una media hora, con una toallita húmeda, yo estoy usando toallitas de bebé, con un paño húmedo también nos valdría. Vamos a retirar la pintura sin frotar demasiado, no vayamos a llevarnos también la pintura blanca de abajo. La pintura verde, al no estar seca del todo, se retira muy bien. Como veis, la pintura en las partes que están hundidas se queda y hace un efecto muy bonito. La tapa la voy a pintar de verde también, pero la voy a dejar así, no la voy a retirar la pintura. Dejaremos que se seque muy bien. Lo que os dije antes, podéis ayudaros con un secador de pelo. Y con esta plantilla con girasoles voy a hacer un estarcido. Lo voy a hacer con una esponjita. Se puede hacer también con un pincel de cerdas duras a toquecitos siempre, para que la pintura no se cuele debajo del stencil y no se estropee el trabajo. Esta pintura que estoy usando ya hace mucho tiempo que la tengo y está un poco seca.
Lo bueno es que al estar tan espesa no se cuela debajo de la plantilla. Una vez terminado el stencil y seco el bote y la tapa, lo voy a decorar con un colgante que hice con un corazón y 3 bolas de madera pintadas con los colores que tiene el bote. Bueno, ya me diréis, me gustaría que me dejaseis en los comentarios, me dijeseis qué os parece el bote. A mí me encantó, yo creo que ha quedado precioso. Y ahora vamos con la lata de leche infantil. Este bote tiene como una parte que dobla hacia adentro y la vamos a retirar. La voy a retirar con un abrelatas que lo que hace es separar las dos partes. Como veis, ahí está. Y esto justo con la tapa de plástico nos va a servir para tapar el bote. Le pongo un cartón con una parte blanca hacia abajo, lo relleno con más cartón. Esto es para que la tapa no se hunda. Y con una bolita de madera y un tornillo le voy a hacer un pomo. Lo atornillo al plástico y al cartón. Le voy a poner una gota de silicona caliente para que se aguante en el sitio y ya le ponemos la parte metálica y lo cerramos bien. No hace falta pegarlo, que esto no se abre y tenemos una tapa fantástica para nuestro bote. Le voy a dar una capa de imprimación y aquí sí que es importante porque la pintura en el plástico acaba despegándose sí o sí, salta la pintura. Lo vamos a dejar secar muy bien. Mientras tanto, vamos a dar una capa de imprimación también a la lata. La capa de imprimación de la lata la voy a hacer con la esponja, lo mismo que os dije antes, para que quede textura. Si no os gusta la textura, lo hacéis con un pincel. Cubro toda la lata. Y bueno, lo de siempre, que es lo más pesado, tener que esperar a que se seque la pintura, una capa, otra capa, la imprimación, el barniz, pero es necesario si queremos que nuestro trabajo nos quede bonito. Una vez seca la imprimación, voy a dar una capa de pintura tiza blanca, que también podría ser acrílica, a la lata y a la tapa también. Cuando esté seco, yo os aconsejaría dar una capa de barniz al trabajo para protegerlo antes de pasar al paso siguiente. Y una vez ya seco, al bote le voy a pintar unas rayas. Entonces, con cinta adhesiva de papel voy pegando tiras. Primero me la pego en la mano, en el brazo, para que no pegue mucho y al arrancarla no se lleve la pintura, que ya me ha pasado alguna vez.
Y entonces vamos haciendo las rayas así, pegamos una cinta, pegamos otra en medio, y si al llegar al final veis que os sobra mucho espacio o que os falta, las podéis separar un poquito más, que no se va a notar. Una vez el bote ya preparado, lo voy a pintar con esta pintura que es un verde laurel. Es pintura a tiza también, es un verde laurel de la pajarita. Es muy bonito este color, me encanta. Vamos desde el borde de la cinta hacia adentro, no pintéis hacia debajo de la cinta para evitar que la pintura se cuele y nos manche el trabajo. Y una vez pintado, ya lo que hago es retirar las cintas de papel. Como veis, al quitar las cintas, las rayas nos quedan muy bonitas y lo vamos a dejar secar. Mientras tanto, voy a pintar la tapa. La voy a pintar toda de verde. Pinté el pomo también, pero después cambié de idea y lo pinté con el mismo color con el que voy a hacer el estarcido, con este rojo tierra. Voy a usar una plantilla, la coloco bien en el bote, la pego con cinta y tapo las partes que no quiero que se vean en el bote, que no quiero manchar. Lo mismo que os dije en el otro bote lo voy a hacer con una esponja. También lo podéis hacer con un pincel de cerdas duras y a toquecitos. A mí me gusta hacerlo con la esponja. Esta pintura es muy espesa y me cuesta mucho que manche la lata. Al final cambié la esponja por otra con la que puedo presionar un poquito más y voy pasándola a toquecitos por toda la plantilla. Hay que tener cuidado siempre de hacerlo con poquita pintura si queremos que nos quede bien. Es mejor hacerlo 2 veces o 3, pero siempre con poca pintura. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un like, comentarme qué os parece el trabajo de hoy, suscribíos si todavía no lo habéis hecho y dar a la campanita para que YouTube os avise cada vez que publique un vídeo nuevo. Bueno, como veis aquí ya estoy quitando el stencil o plantilla y veis se ha quedado muy bonito. Ya ahora solo nos faltaría darle una capa de barniz y decorarlo. Le voy a poner un colgante igual que el que le puse al bote de cristal, con el corazón y las bolas con los colores del bote, y nuestro trabajo estaría acabado por hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí me encantan cómo han quedado los botes y espero que a vosotros también. Gracias por ver el vídeo y nos vemos muy pronto.